a Sig Corner. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre quién fue Jesús. Como invitado especial tenemos a el teólogo y filósofo Antonio Vega Gascón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy bien. ¿Te gustaría hablarnos un poco más sobre ti? Claro, mira, yo estudié filosofía en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo en Ecatepec y concluí la licenciatura en teología en la Universidad Católica Lumen Gentium en Tlalpan. Tengo la especialidad, o bueno, mi área de interés y de investigación es en la teología dogmática, principalmente en la neumatología. Ok. ¿Qué es la neumatología? La neumatología es un área de la teología donde se estudia precisamente la persona del Espíritu Santo, Muy la bien. tercera persona de la Santísima Trinidad. Ok. Muy bien. Va a estar interesante. Primeramente con el primer tema de este video, que es ¿quién fue Jesús? Bueno, yo creo que para poder retomar esta cuestión de quién es Jesús, primero tomar en cuenta, ¿no? Considerar que hablaría yo desde la perspectiva de una teología católica. Tenemos a Jesús como una persona histórica, ¿no? Como una persona de la fe, como un profeta, como un Mesías, como un Salvador, como Hijo de Dios, ¿no? Hay un versículo en la Sagrada Escritura, ¿no? Donde el mismo Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, yo creo que cada quien también tiene su definición, por así decirlo, su carta de presentación de Cristo, Sí. ¿no? Sin embargo, tenemos algo que sí es como general o que tenemos que abarcar, ¿no? Jesús nace dentro del pueblo judío, ¿no? Toma la naturaleza humana a partir de María de Nazaret, ¿no? Tiene el padre adoptivo que es José, ¿no? Y hablando un poco de esto del origen de Jesús, tendríamos que hablar desde una teología católica de un doble origen, Sí. ¿no? Origen divino como hijo de Dios, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? La naturaleza divina, pero también que toma la naturaleza humana a partir de la naturaleza de María. Okay. ¿No? Entonces tenemos este doble origen en cuestión de naturalezas, ¿no? Sin embargo, lo contextualizamos en una cultura judía completamente hebrea, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Sí. También tenemos durante toda su vida, ¿no? Un Jesús histórico que están los testimonios de la Sagrada Escritura, ¿no? De los censos, en cuestión de su nacimiento, del exilio que tuvieron que hacer a Egipto, ¿no? Y de todos los rasgos que estuvo realizando, ¿no? Como milagros o algunas predicaciones en torno al reino de Dios, ¿no? En medio del pueblo judío. Dentro de los milagros que realizó, o dentro de todo lo que estuvo predicando, que era en torno al reino de Dios, encontramos algunas cuestiones, ¿no? Como curación de enfermos, ¿no? De paralíticos, de sordos, de ciegos, y precisamente todas estas curaciones que tenemos nosotros como milagros, era precisamente para que el pueblo judío pudiera reconocerlo como Mesías, o más bien pudiera reconocer el reino de Dios ya instaurado desde este mundo, ¿no? De hecho, en el Evangelio de San Juan, los milagros se encuentran como signos, ¿no? Son estos signos de la presencia de Dios en medio del pueblo judío. Y cada uno de los signos dentro del Evangelio de San Juan tiene precisamente su finalidad, que es precisamente hacer crecer la fe en el pueblo judío en cuestión a Jesús, ¿no? Por eso también nosotros, cuando tenemos alguna cuestión milagrosa, etcétera, ¿no? Tendemos mucho a referirnos, ¿no? A la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es precisamente Cristo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que todas las acciones milagrosas, o dentro de la economía salvífica, como lo conocemos, que es la acción de Dios hacia la creación, lleva implícita toda la acción completa de la Trinidad. Okay. ¿No? Entonces tenemos en Jesús, ¿no? Una serie de milagros, una serie de prédicas en el pueblo judío. Obviamente por el contexto eso ocasionaba ciertos conflictos políticos, ¿no? Jesús lo que viene a hacer es a liberar, ¿no?
que eso ya después lo trataremos más adelante, pero viene a liberar no solamente en cuestión política y económica, sino sobre todo espiritual. Y entonces todo esto que viene realizando Jesús precisamente es para liberar al pueblo judío, para liberarlo no solamente, como ya había dicho, en cuestión política y económica, sino sobre todo espiritual, ¿no? Esta cuestión de la liberación espiritual, de salir precisamente del conformismo, ¿no? De redignificar a la mujer, redignificar la cultura, redignificar muchas cosas que desde el contexto judío eran relativamente normales o comunes, viene a desestabilizar un sistema, ¿no? Y entonces conlleva eso a una persecución no solamente a Jesús, sino también a sus discípulos, ¿no? Pero principalmente a él, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes definirnos un milagro? Okay, bueno, eso es una pregunta bastante buena. A veces nosotros pensamos que, o en el común de la gente que suele rezar o que tiene cierta religiosidad, decimos que todo es milagro, ¿no? O sea, la vida es un milagro, el despertar es un milagro. Sí. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que un milagro es precisamente la irrupción, ¿no? De la acción divina en el transcurso ordinario de la naturaleza, ¿no? Cuando de manera ordinaria alguien tendría que estar enfermo o incluso alguien tendría que morir a causa de una enfermedad y entonces de manera inexplicable, por así decir, cambia el proceso el proceso pues natural, entonces pudiéramos hablar de un milagro, ¿no? Sin embargo, habrá que hacer muchas pruebas, ¿no? Para que realmente sea. Ahora, vamos a pasar al segundo tema, que sería ¿cómo es la presencia de Jesús al día de hoy? Ok. Considerando, ¿no?, lo que hemos comentado un poco del contexto sociocultural en el que se dio el Jesús histórico y geográfico también, ¿no? Podemos entender que hay tres grandes religiones, ¿no?, en las que la presencia de Jesús está muy marcada, ¿no? En primer lugar, el judaísmo, ¿no?, que, bueno, retomando un poco, Cristo viene de ahí, ¿no? Jesús sale de la cultura judía, Jesús era judío. Pero para los judíos ortodoxos, Jesús es solamente un profeta más, ¿no? Los judíos esperan, con la promesa del Antiguo Testamento, un Mesías libertador en cuestión político, económico, ¿no? Más que un libertador espiritual, ¿no? Entonces ellos aún esperan la venida del Mesías, no lo consideran como Salvador a nuestro Señor Jesús y mucho menos como Hijo de Dios, ¿no? Otra religión también es el Islam, ¿no? Por la cuestión geográfica, también tiene presencia dentro del Corán, dentro del Islam, igual solamente como profeta, como gran profeta, ¿no? Como con grandes enseñanzas, pero también solamente queda ahí. Mientras que para el cristianismo, ¿no?, en sus diferentes denominaciones, incluso en la misma Iglesia Católica, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?, quien viene, quien se encarna, ¿no?, para la salvación de todos, es el Mesías, es el Salvador, ¿no? Entonces es el fundamento también de la fe cristiana, ¿no? Que bueno, realmente el fundamento de la fe cristiana es la resurrección de Jesús, ¿no? Que eso igual ya lo podremos hablar un poco más adelante. Y bueno, a pesar de, o más bien además de esta persecución y además de desestabilizar el sistema predominante en el pueblo judío, también encontramos a Jesús como un modelo primordial o sí, un modelo ejemplar, por así decir, del mismo hombre, ¿no? Encontramos a Jesús como alguien que ejerce su libertad, ¿no? Una libertad no como esa capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, sino la libertad entendida como el dominio de sí mismo, ¿no? Una persona completamente coherente con sus ideales, con su cultura, ¿no? Respetuoso incluso de las mismas jerarquías políticas, de las instituciones, que realmente es lo que enseña, ¿no?, mientras va predicando, sumamente compasivo, ¿no? No podríamos decir que altruista, pero sí
muy empático, Ujú. ¿no? Siempre apostando por las minorías, siempre yendo hacia los más necesitados, ¿no? Pero no a manera de una asistencia, ¿no? Sino más bien hacerlos entender de que ellos son capaces de poder lograr lo que ellos necesitan. Ok. ¿De dónde podrías decirnos que viene esta percepción de lo altruista? Ahí, bueno, incluso se ha tomado, ¿no?, a Jesús como un profeta, como un modelo de ético, Ujú. ¿no?, en esta cuestión de ayudar a los demás, Sí. ¿no? Y hay diferentes o diversos testimonios en la Sagrada Escritura donde vemos cómo Jesús da de comer a una gran multitud, ¿no? Ujú. O se acerca con las viudas, con los huérfanos, con los que están enfermos, ¿no? Con los pobres, con todos aquellos que son marginados por la cultura. De esta manera nosotros pudiéramos ver a un Jesús solamente como altruista, ¿no? Como alguien que le gusta ayudar y que le gusta estar con la gente. Pero tenemos que ir más allá, Ujú. ¿no? Jesús o el mensaje de Jesús va todavía más allá. No, no solamente es en la asistencia, sino que penetra y permea en toda la existencia humana. Ok, ahora finalmente, ¿qué nos puedes decir del mito y la realidad respecto a Jesús? Ok. Tendríamos que abordar diferentes perspectivas, Ujú. ¿no? Ya desde los primeros siglos del cristianismo se ha hecho una discusión en torno a la naturaleza de Jesús, ¿no? Algunas posturas negando la divinidad de Jesús, algunos negando incluso la humanidad de Jesús, Sí. ¿no? Tomándolo como criatura, tomándolo como verdadero Dios, etcétera, ¿no? Hay toda una discusión desde los primeros siglos. Incluso en la teología protestante, me refiero cristiana, no católica, eh, ya en siglos avanzados, ¿no? Hay un teólogo, Bultmann, que plantea un Jesús histórico, ¿no?, y un Cristo de la fe, ¿no?, haciendo una distinción entre ambos, teniendo a Cristo de la fe como a partir de la resurrección, ¿no?, Ujú. un mito, por así decir, construido por los mismos apóstoles para justificar la religión, Sí. ¿no? Sin embargo, para los católicos, o desde la perspectiva de la teología católica, el Jesús de la fe el Jesús histórico es el mismo que Cristo de la fe, Ujú. ¿no? Se hace una unión, ¿no? No podemos dividirlo, ¿no? Para nosotros es el mismo, ¿no? Entonces, el mismo Jesús que estuvo viviendo en Nazaret, que creció con María, con José, que murió, que fue el que resucitó, es el mismo que es el fundamento de la fe cristiana, ¿no? Algunos también tienen como mito, precisamente retomando un poco la teología protestante, tienen como mito esto de la resurrección, ¿no? Incluso esta idea permea no solamente en los cristianos protestantes, sino también, pues yo creo que en general aquellos que no tienen alguna profesión de fe, ¿no? Y entonces retomamos solamente a Jesús, ¿no?, como un profeta más, como un modelo a seguir, Ujú. ¿no? Considerando buenas sus enseñanzas, pero hasta ahí, ¿no? O sea, considerando como un mito la resurrección, incluso los mismos milagros, ¿no?, que realizó. Ujú. Pero bueno, para la teología católica nos basamos en el fundamento bíblico. Ok. Pues muchas gracias por haber asistido este día y habernos dotado de tanto conocimiento que posiblemente no teníamos. Te agradezco y pues también me gustaría que pudieras venir a próximos videos. Ah, claro que sí, me encantaría acompañarte. Muchas Ah, gracias muy por la bien. invitación. Y conocemos acá.